Se inclinó, sus labios temblando contra los míos, y en ese instante el mundo entero pareció quedarse en silencio. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que ella podría oírlo. Cuando el beso se rompió, sus ojos se clavaron en los míos con un fuego que nunca antes había visto. Y entonces, con el susurro más suave, dijo dos palabras que lo cambiaron todo: cama arriba. Me quedé paralizado, atrapado entre el miedo y el deseo, sabiendo que nada en mi vida volvería a ser lo mismo. La noche tenía una suavidad, esa clase de calma que parece estar esperando a que algo suceda. La habitación olía levemente a café y a lluvia de la tormenta que había pasado antes, dejando el aire fresco y denso. Estaba sentado frente a ella, mi mejor amiga, la persona a la que había conocido durante años y que, de algún modo, nunca había comprendido del todo. Sus ojos atrapaban la luz de la lámpara de un modo que los hacía brillar, y sonreía con una especie de tristeza que no lograba descifrar. Habíamos pasado la tarde hablando de todo y de nada. Nuestros recuerdos de infancia, los giros extraños que había dado la vida, los sueños que guardábamos bajo llave porque el mundo no siempre los acogía. El silencio entre nosotros había cambiado. Ya no era el silencio cómodo de la amistad. Era más espeso, cargado de algo no dicho que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Lo había notado desde hacía semanas, quizá meses. Esa atracción entre nosotros que hacía que los momentos cotidianos se sintieran diferentes. Cuando se reía demasiado y me tocaba el brazo, cuando sus ojos se demoraban más de lo debido, cuando me sorprendía memorizando la forma en que su pelo se curvaba en las puntas, todo se acumulaba en algo a lo que tenía demasiado miedo de enfrentarme. Me repetía que era imaginación mía, que ella no podía sentir lo mismo. Sin embargo, esa noche, algo en su mirada me decía que no estaba soñando. Se inclinó más sobre la mesa pequeña que nos separaba, su voz tan baja que apenas se oía. Habló de lo sola que a veces se sentía, de cómo la gente la veía segura e inquebrantable, pero en su interior solo buscaba a alguien que la entendiera. Yo escuchaba, el pecho encogiéndose con las ganas de decirle que lo entendía, que la había estado esperando todo este tiempo sin siquiera darme cuenta. Los minutos se estiraban, el aire denso con una tensión que era a la vez aterradora y hermosa. Cuando alargó la mano y deslizó sus dedos sobre los míos, sentí que el suelo se movía bajo mí. Su contacto era suave pero firme, como si hubiera decidido algo que yo todavía no encontraba el valor de admitir. Mi pulso se aceleró al mirar nuestras manos, su pulgar trazando una línea lenta sobre mi piel. No aparté la mano. No podía. En cambio, sentí que mi cuerpo se inclinaba hacia el suyo, como si la propia gravedad nos empujara a estar más cerca. Durante un momento, nos quedamos allí, nuestras manos entrelazadas, respirando más rápido, como si el mundo de fuera se hubiera disuelto y solo importara ese instante. De repente, se levantó, la silla chirriando suavemente contra el suelo, y antes de que pudiera pensar, ya estaba a mi lado. Su mano se deslizó hasta mi mejilla, girando mi rostro hacia el suyo. El aire se me atascó en la garganta. Lo había imaginado, lo había soñado en secreto, pero nada me había preparado para la realidad de sus labios rozando los míos. Fue suave al principio, casi inseguro, como si estuviera probando el terreno. Pero al no apartarme, el beso se profundizó. Cada pensamiento, cada miedo, cada duda se desvaneció en ese instante. El calor de su boca, la forma en que respiraba en mí, el modo en que nuestros corazones parecían latir al mismo ritmo, era abrumador. Me sentí vivo de una forma en que nunca antes lo había hecho. Cuando el beso se rompió, permanecimos en la cercanía, las frentes juntas, nuestras respiraciones mezclándose. Sus ojos buscaron los míos, firmes e indescifrables, hasta que las comisuras de sus labios se curvaron en la más leve de las sonrisas. Fue entonces cuando lo susurró. Dos palabras, afiladas y suaves al mismo tiempo. Palabras que hicieron que todo mi cuerpo se encendiera de calor. Cama arriba. El mundo pareció inclinarse. Todo en mi interior colapsando y explotando a la vez. Las piernas me temblaban, la mente mareada con el peso de su invitación. Quise decir algo, cualquier cosa, pero no salieron palabras. Solo pude mirarla, el significado de su susurro vibrando en mi pecho como un secreto que solo nosotros compartíamos.
No sabía si estaba preparado para lo que me ofrecía. Pero sí sabía, con absoluta certeza, que no podía marcharme. No ahora. No después de lo que acabábamos de compartir. La noche había abierto una puerta que nunca pensé que existiría entre nosotros, y cruzarla resultaba tanto aterrador como inevitable. El corazón me golpeaba el pecho mientras me levantaba despacio, aún sosteniendo su mirada, sabiendo que lo que ocurriera después cambiaría nuestras vidas para siempre. Mis piernas estaban inestables cuando la seguí, cada paso resonando más fuerte que la tormenta que ya se había desvanecido fuera. La casa estaba en silencio, apenas iluminada, y lo único que escuchaba eran sus pasos en la escalera de madera, cada uno cargado con un peso que se me clavaba en el pecho. Quise detenerla, preguntarle si de verdad quería decir lo que yo creía, pero mi voz había desaparecido, atrapada entre el miedo y el deseo. Mis dedos rozaban la barandilla como si intentara sostenerme, pero no servía de nada contra el temblor de mi cuerpo. Cuando llegamos arriba, ella se detuvo y se volvió. Sus ojos, ahora más suaves, ya no ardían con la llama desafiante de antes, sino con algo más frágil, casi vulnerable. Esa mirada me detuvo en seco. Me decía que no se trataba de un momento impulsivo. Para ella significaba algo, quizá tanto como para mí. El pasillo se alargaba delante, las sombras pintando las paredes, y ella volvió a cogerme de la mano, sujeta, cálida, firme pero no obligatoria. La seguí a la habitación, la misma en la que había estado tantas veces, pero nunca así. Me había sentado en su cama incontables tardes, riendo, compartiendo secretos, hablando del mundo. Pero esa noche, la cama ya no era solo una cama. Era un límite, un umbral, algo que podía cambiarlo todo entre nosotros. El pecho se me apretó cuando soltó mi mano y fue a cerrar la puerta tras de sí. El clic del pestillo sonó más fuerte de lo que debía. Durante un momento, el silencio se estiró entre los dos. Mi mente iba a mil, preguntas atropellándose unas con otras. ¿Estaba preparado para esto? ¿Arruinaría lo que teníamos? ¿Sentía ella la misma tormenta en su interior que yo? Caminaba hacia mí despacio, cada paso deliberado, sus ojos sin apartarse de los míos. Podía ver el leve subir y bajar de su respiración, el ligero temblor en sus manos, prueba de que no estaba tan tranquila como parecía. Cuando llegó a mí, levantó de nuevo la mano hacia mi rostro, su contacto más duradero esta vez, los dedos recorriendo mi mandíbula como si quisiera memorizarme. Sus labios se entreabrieron como si quisiera hablar, pero no salió palabra alguna, y en su lugar se inclinó para besarme otra vez. Esta vez fue distinto, menos titubeante, más seguro, pero cargado de una ternura que me hizo doler el corazón. Mis manos se movieron instintivamente, una descansando en su cintura, la otra en su hombro, acercándola, temeroso de que cambiara de opinión y se apartara. El calor de su cuerpo se apretaba contra el mío. Y por primera vez en mi vida, sentí el peso de ser visto por completo, no solo como un amigo, sino como alguien a quien ella deseaba, alguien que había elegido. El beso se profundizó hasta que respirar se volvió difícil. Pero ninguno de los dos se apartó. Mi cuerpo se estremecía con cada roce de sus labios, con cada suspiro que escapaba de ella. Cuando al fin se separó un poco, apoyó su frente contra la mía, y pude ver el conflicto en sus ojos. Había deseo, sí, pero también vacilación, como si ella también se preguntara si estábamos al borde de algo demasiado grande para dar marcha atrás. Susurró mi nombre, suave e incierto, y ese sonido casi me destrozó. Quería decirle que era suyo, que la había estado esperando sin saberlo. Pero el miedo aún me apretaba la garganta, ahogando las palabras antes de que pudieran salir. Retrocedió un poco, sus manos deslizándose hasta entrelazarse con las mías una vez más, y me guió hacia la cama. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me desplomaría. Cada centímetro parecía un kilómetro, cada segundo una eternidad. Cuanto más nos acercábamos, más se enredaban mis nervios con la anticipación, mi mente destellando con recuerdos de todos los años que nos habíamos conocido. ¿Cómo cruzar esa línea y volver atrás? ¿Nos rompería el mañana? ¿O finalmente nos liberaría? Se detuvo al borde de la cama, volviéndose hacia mí, y pude ver lágrimas amenazando en las comisuras de sus ojos. No era solo lujuria lo que nos arrastraba allí.
Eran años de cercanía, de emociones ocultas que por fin se desbordaban. Su mano apretó la mía con fuerza, como si preguntara sin palabras si la confiaba lo suficiente para dar ese paso. No sabía qué depararía el futuro. Pero en ese momento comprendí la verdad. Confiaba en ella más que en nadie. Y aunque estaba asustado, aunque el peso de lo que íbamos a hacer me presionaba como una tormenta, no quería huir. Quería quedarme, ver a dónde nos llevaba ese camino, aunque me aterrara. Así que no me aparté. Sujeté su mano con más fuerza, devolviéndole la mirada con todo el valor que pude reunir, y me dejé caer más hondo en el momento que ambos habíamos estado esperando, pero que nunca nos atrevimos a nombrar hasta ahora. La habitación parecía más pequeña entonces, como si las paredes se hubieran cerrado, guardándonos en un secreto que solo nos pertenecía a nosotros dos. El aire estaba cargado de silencio, pero no era un silencio vacío. Era denso, palpitante, como si algo vivo latiera entre nosotros. Ella aún sujetaba mi mano, y podía sentir el leve temblor en sus dedos, prueba de que estaba tan insegura y sobrepasada como yo. No me hacía menos temeroso, pero sí me hacía sentir menos solo en ese miedo. La cama estaba allí mismo, sus sábanas blancas brillando suavemente en la penumbra, tan familiares y a la vez completamente extrañas por el significado que de repente tenían. Podía sentir mis latidos en la garganta, en el pecho, en las muñecas, bombeando como si quisieran liberarse. Abrí la boca para decir algo, cualquier cosa que me anclara, pero las palabras se negaron a formarse. Lo único que pude hacer fue mirarla, y la mirada que me devolvió no se parecía a ninguna que me hubiera dado antes. No era la mirada casual de una amiga, ni la fugaz curiosidad de alguien intrigado. Era firme, profunda, como si hubiera tomado una decisión y esperara ver si yo la seguiría. Alzó la otra mano y apartó un mechón de mi cara. El gesto fue tan tierno que casi me hizo llorar. Durante tanto tiempo me había preguntado si lo que sentía era unilateral, si estaba destinado a cargarlo en silencio. Y ahora allí estaba ella, no solo reconociéndolo, sino sosteniéndome en ello. La realidad de eso rompió algo dentro de mí. Cuando se inclinó de nuevo, el beso llegó con más urgencia, más certeza, como si hubiéramos cruzado una línea invisible y ya no hubiera necesidad de contenerse. Sus labios se apretaron con firmeza contra los míos, y esta vez respondí sin dudar. El mundo se inclinó. Mis manos se aferraron a sus hombros, mis dedos hundiéndose en su jersey, necesitando anclarme a algo mientras la tormenta de sentimientos me arrasaba. Su cuerpo se apretó más hasta que pude sentir su corazón latiendo contra mi pecho, salvaje y rápido como el mío. El calor de su piel atravesaba la fina tela entre nosotros, y me estremecí, no de frío, sino por la intensidad de ser deseado de esa manera. Cada segundo de contacto, cada aliento compartido, se sentía como una revelación, una verdad que había estado ciego a ver todos esos años. Ella se apartó apenas, apoyando la frente en la mía, la respiración temblorosa. Vi sus labios entreabrirse como si fuera a hablar, pero en su lugar soltó una risa suave, nerviosa y dolida al mismo tiempo. Esa risa me apretó el pecho. Era ella, seguía siendo ella, la chica con la que había compartido 1000 recuerdos. Pero aquella noche era algo más, algo que nunca me había atrevido a creer que pudiera tener. Me guió con cuidado hasta sentarme en el borde de la cama, su mano sin soltar la mía. El colchón cedió bajo nuestro peso y me di cuenta de lo cerca que estábamos, de lo fácil que sería perderme por completo en ella. Durante un instante, nos quedamos allí, sentados lado a lado, el silencio estirándose de nuevo. Pero no era vacío. Estaba lleno de preguntas que ninguno de los dos se atrevía a formular. Quise decirle que la amaba, que siempre la había amado de formas que no había sabido reconocer, pero las palabras se sentían demasiado grandes, demasiado definitivas, demasiado frágiles para liberarlas en el aire. En su lugar, me incliné sobre su hombro y ella me dejó, apoyando levemente su cabeza contra la mía. Solo esa cercanía, esa rendición tranquila, bastaba para que el pecho me doliera con el peso de todo ello. El tiempo pareció ralentizarse. Cada respiración, cada mirada, cada roce de su mano contra la mía se amplificaba. Mi mente vagaba por todos los años en los que nos habíamos conocido. Las noches interminables estudiando juntos,
las conversaciones sin fin, los secretos compartidos en la oscuridad. Todos esos momentos nos habían traído hasta aquí, aunque ninguno pudiera haberlo previsto. Y ahora, sentados en su cama, con los corazones enredados, parecía que los años solo habían estado construyendo hasta llegar a esta verdad. Giró su rostro hacia mí de nuevo, sus labios quedando a centímetros de los míos, y sentí el tirón más fuerte que nunca. Cuando nos besamos otra vez, fue más profundo, más lento, cargado de un hambre que ambos habíamos estado conteniendo. Su mano se deslizó hasta la curva de mi espalda, acercándome hasta que no quedó espacio entre nosotros. Solté un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Y en esa exhalación, solté también el miedo que me mantenía atado. Cuando al fin nos separamos, el silencio volvió, pero no era incómodo. Estaba lleno, pesado, con todo lo que aún no podíamos decir. Me miraba como si quisiera memorizar cada detalle de mi rostro, como si temiera que aquel momento desapareciera si parpadeaba. Su pulgar acariciaba mi mano de nuevo, lento y constante, anclándome de una manera que nada más podía hacerlo. No sabía a dónde nos llevaría la noche, pero había una cosa de la que estaba absolutamente seguro: habíamos cruzado hacia algo real, algo que nunca podríamos deshacer. Y aunque lo desconocido se extendiera ante nosotros como una sombra, ya no tenía miedo. No con ella sentada a mi lado, sosteniéndome la mano como si no pensara soltarla jamás. El silencio de la habitación nos envolvía como una manta, pesada y cálida, aislándonos en un mundo que parecía aparte de todo lo demás. Mi cuerpo aún vibraba con el eco de su beso, y mis manos temblaban débilmente en mi regazo, aunque intentara disimularlo. Ella lo notó. Por supuesto que lo notó. Siempre lo notaba todo en mí. Su mano se deslizó suavemente sobre la mía, entrelazando sus dedos con una certeza que me tranquilizó más que cualquier palabra. Durante un largo momento ninguno de los dos habló, y creo que ambos temíamos que hablar rompiera la frágil magia que nos envolvía. El silencio ya no era incómodo ni tenso. Estaba lleno de comprensión, de algo que llevaba demasiado tiempo esperando entre nosotros. Su mirada permanecía fija en mí, inquebrantable, buscándome. La sentía no solo en mi rostro, sino en lo más profundo, como si atravesara cada capa de miedo que había construido para protegerme. La garganta se me apretaba con emociones que no podía poner en palabras. Ella seguía siendo la chica que había conocido durante años, la amiga que reía conmigo hasta que nos dolía el estómago, la que me sostenía cuando la vida me derribaba. Pero allí y ahora, era también algo más. Alguien que me deseaba, que me había elegido en ese momento con un valor que no estaba seguro de poder igualar. Y aún así, sentado allí, comprendí que quería intentarlo. Se inclinó de nuevo, sus labios rozando los míos. Y ese beso fue más lento, más suave, casi reverente, como si lo saboreara, como si quisiera memorizar la forma de mí contra ella. Mi corazón latía más fuerte con cada segundo. Pero en lugar de miedo, una calma extraña empezó a invadirme. Su mano seguía en mi mejilla, su pulgar dibujando círculos lentos sobre mi piel, anclándome incluso cuando el mundo parecía inclinarse a nuestro alrededor. Le devolví el beso con más seguridad esta vez, dejándome hundir en el calor de su presencia, dejando que los años de sentimientos ocultos se desbordaran en el momento. Cuando por fin se apartó, no me soltó. Su frente permaneció apoyada en la mía, su respiración temblorosa, pero constante en su cercanía. Cerré los ojos y, por primera vez en lo que me pareció una eternidad, no me sentí solo. Susurró algo tan bajo que casi lo pasé por alto. Palabras sobre cuánto tiempo había querido decírmelo. Cuántas veces había estado a punto de confesarlo pero se había echado atrás por miedo a perderme. Escuchar aquello me rompió por dentro porque yo había cargado con el mismo miedo, con el mismo silencio. Mis ojos ardieron y, antes de poder detenerlas, lágrimas se deslizaron por mis mejillas. Ella las apartó enseguida, negando con la cabeza como si no soportara verme llorar. Pero no eran lágrimas de dolor. Eran de alivio, de liberación. De esa clase que llega cuando, por fin, te ves reflejado en el corazón de otra persona. Nos quedamos allí, juntos en la cama, nuestras manos aún entrelazadas, nuestros cuerpos inclinándose el uno hacia el otro. La habitación estaba en penumbra,
iluminada solo por el resplandor suave de la lámpara en su mesilla de noche, pero me parecía el lugar más luminoso en el que había estado jamás. Podía oír los latidos de su corazón cuando me apoyé en su pecho, firmes pero acelerados, reflejando los míos. Mis pensamientos vagaban por todas las noches en las que me había quedado despierto, preguntándome si un amor así era posible para mí, preguntándome si alguna vez habría alguien que me entendiera, alguien que me mirara y viera todo lo que soy sin apartarse. Y allí estaba ella, sentada a mi lado, abrazándome como si la respuesta siempre hubiera sido ella. El tiempo pareció difuminarse, cada segundo alargándose hasta volverse intemporal. Ella hablaba en susurros, confesiones suaves que se derramaban entre nosotros. Me contó la primera vez que se dio cuenta de que sus sentimientos habían cambiado, como intentó reprimirlos, convenciéndose de que solo era admiración o cercanía. Rió nerviosa al admitir lo celosa que se sentía cada vez que yo hablaba de otra persona. Como su corazón dolía cada vez que sonreía a alguien de una forma que no era para ella. Escuchaba, el pecho hinchándose con el peso de sus palabras, porque eran mis propias verdades no dichas, las que había enterrado tan profundamente que casi había creído que no existían. Le confesé cosas que nunca había osado decir en voz alta. Como la observaba cuando no me miraba. Como su risa siempre había sido mi sonido favorito. Como me sentía más seguro con ella que con nadie más. Mi voz temblaba, pero ella escuchaba como si cada palabra importara, como si le estuviera entregando pedazos de mi corazón y estuviera decidida a protegerlos. Posó un beso suave y duradero en mi sien y susurró que nunca más me dejaría sentirme solo. Nos quedamos así durante lo que parecieron horas, atrapados en una burbuja de honestidad y ternura, cada confesión cosiéndonos más cerca. El miedo seguía ahí, callado, zumbando de fondo. Pero ya no me dominaba. Lo que importaba ahora era la forma en que me miraba, la forma en que me sostenía la mano como si no pensara soltarla nunca, la manera en que nuestros corazones latían en un ritmo que parecía haber estado esperando este momento desde siempre. Y mientras me apoyaba en ella, respirándola, comprendí que ya habíamos entrado en algo de lo que no había vuelta atrás. Y no quería volver, nunca. La noche se estiraba, pero el tiempo había perdido su significado. Lo único que se sentía real era su mano en la mía y el ritmo tranquilo de su respiración cerca de mi oído. La lámpara arrojaba un resplandor dorado y suave sobre la habitación, delineando su rostro con una luz tan delicada que la hacía parecer irreal, como un sueño del que podría despertar si parpadeaba demasiado fuerte. La observaba, memorizando la curva de su sonrisa, la forma en que sus pestañas bajaban cuando me miraba con una ternura que nunca antes había visto. El pecho me dolía con el peso de ello. Durante años me había convencido de que ella nunca podría sentir esto por mí, de que mi amor estaba destinado a permanecer oculto entre miradas y palabras no dichas. Y, sin embargo, allí estaba, abrazándome como si hubiera estado esperando esto tanto tiempo como yo. Me atrajo más cerca hasta que nuestras frentes se tocaron de nuevo, su nariz rozando la mía en el gesto más leve e íntimo. Su voz era suave, vacilante, pero lo bastante firme como para acelerar mi corazón. Susurró que no sabía qué traería el mañana, que no podía prometer que el mundo no complicaría aún más lo nuestro. Pero si sabía una cosa, me quería esa noche y más allá, si yo se lo permitía. Sus palabras se hundieron en mí con un peso imposible de describir, porque reflejaban exactamente lo que yo había temido admitir. Sentí las lágrimas asomando otra vez, no de tristeza, sino por la magnitud de lo que me ofrecía. Durante tanto tiempo había vivido con el miedo de ser alguien a quien no se pudiera amar de esta manera, de desear algo que el mundo tantas veces decía que no debía desear. Y ahora ella me lo daba libremente, sin vacilar, sin vergüenza. Tragué saliva con dificultad, la garganta seca, y le susurré de vuelta que yo también la quería. Las palabras parecían frágiles al salir de mis labios, como si pudieran romperse si las decía demasiado alto. Pero su sonrisa me dijo que bastaban. Me besó de nuevo, y esta vez fue más lento, más profundo, lleno de una promesa que las palabras nunca podrían atrapar. Sus manos se posaron en mis hombros, sosteniéndome con suavidad, guiándome más cerca hasta que pude sentir cada centímetro de su calor contra mí. Mis dedos se aferraban a su cintura, desesperados y seguros al mismo tiempo,
temerosos de soltar en caso de que el momento desapareciera. El beso se alargó hasta volverse algo interminable. Algo que parecía contener todos los años de deseo, todos los momentos en que nos habíamos reprimido, todas las noches calladas de anhelos. Cuando por fin nos separamos, no hablamos enseguida. En su lugar, se recostó en la cama, tirando de mí con ella, y la seguí sin pensar. Nos tumbamos lado a lado, frente a frente, con las manos aún entrelazadas entre nosotros. Observé su rostro, la suavidad de sus ojos, la manera en que sus labios aún se curvaban como si guardara otra sonrisa. Me golpeó lo familiar que era, y a la vez lo distinta que se sentía aquella noche. Ya no era solo mi amiga. Era la persona que me veía, que me deseaba, que me había elegido cuando durante tanto tiempo había creído que nadie lo haría. Me preguntó, en la voz más baja, si tenía miedo. Lo pensé un momento antes de asentir, admitiendo que sí, que temía lo que esto pudiera cambiar, temía perderla, temía un mundo que no lo entendería. Pero entonces le dije otra cosa, que tenía más miedo de no aprovechar esta oportunidad, de dejar que el miedo dictara mi corazón otra vez. Ella apretó mi mano, sus ojos brillando como si entendiera cada palabra sin que necesitara decir más. Susurró que lo afrontaríamos juntos, pasara lo que pasara, y la convicción en su tono me llenó de una fuerza que no sabía que tenía. Nos quedamos allí tumbados durante lo que parecieron horas, hablando en voz baja, compartiendo secretos y confesiones que nunca antes habían encontrado aire. Me dijo cómo había notado la forma en que la miraba, cómo había rezado para no estar imaginándoselo, como cada vez que nuestras manos se rozaban había querido sujetarme, pero se detenía. Yo le conté cómo su risa siempre había sido la parte más brillante de mis días, cómo su presencia había sido mi ancla incluso en los momentos más duros. Cada palabra nos unía más, tejiendo entre nosotros una historia que era a la vez completamente nueva y llevaba años gestándose. Afuera, la noche se profundizaba, y el mundo más allá de su ventana se deslizaba hacia la oscuridad. Pero no noté el paso del tiempo. Lo único que existía era el resplandor tranquilo de la lámpara, el ritmo constante de nuestras voces y la cercanía de su cuerpo junto al mío. Mis miedos no desaparecieron, pero se suavizaron, sus bordes se difuminaron con el calor de su mano en la mía, con la certeza de sus ojos. Por primera vez en mi vida, sentí que pertenecía plenamente, no en pedazos, no en secreto, sino en los brazos de alguien que veía cada parte de mí y aún así elegía quedarse. Y mientras yacía allí con ella, respirando la seguridad de su presencia, comprendí que aquella noche no era solo un momento. Era el comienzo de algo con lo que siempre había soñado, pero que nunca creí que encontraría. La noche se había vuelto más profunda, el mundo afuera envuelto en silencio. Pero dentro de su habitación, todo seguía vivo, vibrando con una energía que jamás había conocido. Acostado a su lado, podía oír cada detalle de ella. La forma en que su respiración se entrecortaba levemente antes de volver a hacerse regular, el sonido tenue de sus latidos cuando me acercaba, la suavidad de su voz cuando susurraba mi nombre. Era como estar dentro de un sueño del que temía despertar. Y, sin embargo, era más real que cualquier cosa que hubiera conocido. Llevó la mano a mi rostro para apartar un mechón de cabello de mi frente, sus dedos demorándose en mi piel, y ese roce me hizo estremecer. No era solo deseo lo que corría por mí. Era el peso abrumador de ser visto y deseado, de tener a alguien que me mirara sin dudar, sin vergüenza. Empezó a hablar de nuevo, sus palabras suaves pero firmes, confesando cuánto tiempo había cargado con esos sentimientos. Me contó las noches en las que se había quedado despierta, preguntándose si se estaba engañando a sí misma, si imaginaba las chispas que surgían entre nosotros. Admitió lo asustada que estaba de perderme, lo imposible que le había parecido decir en voz alta lo que sentía, como si al hacerlo rompiera lo más valioso que teníamos, nuestro vínculo. Escucharla me llenó de una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por no haber estado solo en mi silencio, y tristeza por los años que ambos pasamos encerrados en el miedo. Le dije que yo había sentido lo mismo, que había tragado mis emociones una y otra vez, ocultándolas tras risas y conversaciones largas que siempre terminaban demasiado pronto. Confesé como cada vez que me tocaba, incluso de forma casual, sentía fuego bajo la piel, y cuántas veces había querido alcanzarla,
pero me detenía, aterrorizado de lo que pudiera significar. Las lágrimas volvieron, no invitadas, imparables, resbalando por mis mejillas mientras hablaba. Ella las apartó con el pulgar, inclinándose más cerca, susurrando que ya no tenía que esconderme. No con ella. Esa simple promesa me desarmó. Hundí el rostro en su hombro, abrazándola con fuerza, el calor de su cuerpo anclándome mientras la emoción me atravesaba. Me acariciaba el pelo, tarareando suavemente, sin apurarme, sin empujarme, simplemente estando allí, firme y presente. Esa paciencia, esa fuerza tranquila, me hizo comprender lo seguro que estaba con ella, lo completamente que podía confiarle las partes de mí que siempre había mantenido encerradas. Nos movimos ligeramente en la cama, encajando uno en el otro como piezas de un mismo puzzle que al fin encontraban su lugar. Su mano descansaba en mi espalda, dibujando círculos lentos que calmaban la tormenta en mi interior. Levanté la cabeza y encontré su mirada, y lo que vi allí casi me rompió otra vez. Amor, crudo y sin defensas, no escondido en las sombras, sino brillando abiertamente. Era aterrador en su intensidad, pero también la cosa más hermosa que había visto jamás. Me incliné y la besé de nuevo, vertiendo en ese momento cada palabra no dicha, cada sentimiento guardado. El beso fue lento, casi doloroso, como si ambos temiéramos romper el hechizo, pero demasiado desesperados por soltarlo. Cuando nos separamos, no hablamos de inmediato. En su lugar, nos quedamos con las frentes juntas, respirándonos, dejando que el silencio cargara con todo lo que las palabras no podían contener. Finalmente, susurró que nunca había estado tan segura de algo en su vida. El pecho se me apretó con esas palabras porque yo tampoco había estado seguro de nada. No hasta ahora. Durante años me había cuestionado, había dudado de mi valor, me había preguntado si alguna vez sería suficiente para que alguien me amara. Pero en ese momento, con ella mirándome como si fuera la única persona en el mundo, todas esas dudas parecieron desvanecerse. Nos quedamos así, envueltos en los brazos del otro hasta que el peso de la noche empezó a caer sobre nosotros. Pero incluso cuando el cansancio tiraba de mí, no quería cerrar los ojos. Temía que si lo hacía, despertaría y descubriría que todo se había desvanecido. Solo otro sueño escapándose entre mis dedos. Ella debió intuirlo porque me susurró con suavidad que seguiría allí cuando llegara la mañana. Me aferré a esa promesa, abrazándola más fuerte, dejando que se grabara en mí como un juramento tallado en el corazón. El mundo de fuera ya no importaba. Las dudas, los miedos, las preguntas, todo podía esperar. Lo único que importaba era la chica acostada a mi lado, el amor ardiendo silencioso pero feroz entre nosotros, y la certeza de que nada volvería a ser lo mismo. La primera luz del amanecer se filtraba lentamente en la habitación, suave y pálida, tocando los bordes de las cortinas y derramándose sobre las sábanas donde yacíamos. No había dormido mucho, quizá nada, aunque ya no sabía distinguir entre sueños y realidad, porque todo se sentía irreal. Su brazo descansaba sobre mí, su cuerpo curvado contra el mío, su respiración profunda y tranquila en el silencio. Me quedé perfectamente quieto, temeroso de que moverme rompiera la frágil paz que se había asentado sobre nosotros. Mi mente regresaba a la noche anterior, a las palabras, los besos, las confesiones que por fin nos habíamos atrevido a liberar. Sentía como si hubiéramos cruzado a un mundo nuevo, uno en el que la verdad no era algo a temer, sino algo a lo que aferrarse. Y, sin embargo, con esa verdad llegaba también el filo de la preocupación. Los pensamientos que había logrado silenciar la noche anterior regresaban con la claridad del día. ¿Qué significaría esto para nosotros? ¿Qué significaría para la amistad que habíamos construido? ¿Podríamos existir en este nuevo espacio sin romper lo que una vez fuimos? Me moví ligeramente, y ella se agitó, su mano apretándose sobre mí, como si incluso en sueños no quisiera soltarme. Ese gesto sencillo me hizo doler el pecho con una mezcla de alegría y miedo. Giré la cabeza para mirarla, estudiando su rostro a la luz suave. Parecía en paz, más joven incluso, sin el peso de la incertidumbre que tan a menudo nublaba sus ojos. Comprendí entonces lo profundamente que la amaba, cuanto la había amado siempre, incluso cuando no reconocía lo que era. Ese amor había estado escondido en cada risa,
en cada mirada sostenida, en cada conversación que se alargaba hasta el amanecer. Siempre había estado allí, paciente y callado, esperando a que fuésemos lo bastante valientes para reclamarlo. Cuando sus ojos parpadearon y se abrieron, me miró con una sonrisa adormilada, de esas que llegan hasta los ojos y me hicieron latir el corazón con fuerza. Susurró un buenos días, con la voz ronca y suave, y no pude evitar devolverle la sonrisa. Quise congelar aquel instante, mantenernos en esa burbuja donde nada más existía. Pero la realidad ya presionaba en los bordes de mi mente, exigiendo ser reconocida. Ella debió notarlo, porque su expresión se volvió más seria. Me preguntó si estaba bien, si me arrepentía de algo. La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y afilada, y durante un segundo no pude respirar. ¿Me arrepentía? No. Cada parte de mí gritaba no. Pero tenía miedo. Miedo de lo que significaba más allá de la seguridad de su habitación, más allá de la calma de la mañana. Le dije la verdad. Le confesé que tenía miedo, que no sabía cómo enfrentar lo que venía, que no quería perderla si el mundo afuera no estaba preparado para nosotros. Sus ojos se suavizaron y buscó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos con la misma certeza que había mostrado la noche anterior. Me dijo que ella también tenía miedo, que el temor tampoco había desaparecido para ella. Pero entonces dijo algo que se me quedó grabado. Dijo que el miedo no significaba que tuviéramos que huir. El miedo solo significaba que lo nuestro era tan real que valía la pena arriesgarlo todo. Esas palabras me golpearon en lo más profundo, en un lugar que no había tocado en años. Un lugar que aún creía que el amor podía ser más fuerte que las voces que nos decían que no debíamos existir. Hablamos en voz baja durante lo que parecieron horas. Nuestras voces entrelazándose en una mezcla de esperanza y vacilación. No teníamos todas las respuestas, y quizá nunca las tendríamos. Pero había consuelo en saber que enfrentaríamos lo desconocido juntos. En un momento, se inclinó y me besó la frente. Un gesto simple, pero que me ancló, como si no importara lo caótico que se volviera el mundo, siempre tendría un lugar seguro con ella. El sol ascendía, llenando la habitación de luz, pero ninguno de los dos se movió. Permanecimos abrazados, aferrándonos a la certeza frágil y hermosa de lo que habíamos encontrado. Y en ese momento, con sus brazos rodeándome y su promesa resonando en mi pecho, supe que, pasara lo que pasara, por muchas dudas u obstáculos que aparecieran, no cambiaría esto por nada. El miedo era real, pero también lo era el amor. Y, por primera vez en mi vida, el amor era más fuerte. Los días que siguieron fueron como nada que hubiera vivido antes. Era como si el mundo exterior siguiera moviéndose a su ritmo habitual, apresurado. Pero para nosotros, el tiempo se había ralentizado, dejando espacio para algo frágil y precioso que crecía entre los dos. Cada mañana despertaba con ella aún a mi lado, su cabello derramándose sobre la almohada, su mano descansando suavemente sobre la mía. Y cada vez se sentía como un pequeño milagro. Y, sin embargo, junto al calor estaba el zumbido silencioso de la incertidumbre, la conciencia no expresada de que lo que compartíamos no permanecería intacto una vez que saliéramos de las paredes de su habitación. El mundo tenía una manera de cuestionar un amor como el nuestro, de retorcerlo hasta hacerlo parecer algo vergonzoso, y sabía que tarde o temprano tendríamos que enfrentarlo. Pero por ahora, en aquellos primeros días, construimos un mundo propio, hablando en susurros, riendo suavemente, robando besos que duraban más de lo debido. Cada momento nos entretejía más. Una tarde, sentados en el porche mientras el cielo se tornaba dorado y púrpura, me miró con una seriedad que me encogió el estómago. Me dijo que no quería seguir escondiéndose. No más. Su voz temblaba un poco, pero sus ojos estaban firmes, llenos de un valor que me sacudió. Dijo que estaba cansada de fingir, cansada de vivir a medias, y que quería que la gente de su vida supiera quién era yo realmente para ella. El corazón se me aceleró con sus palabras, dividido entre orgullo y miedo. Orgullo porque quería reconocerme abiertamente, porque me veía como alguien digno de tener a su lado a plena luz del mundo. Miedo porque sabía cómo podían ser las personas, lo crueles que podían volverse sus palabras, como un amor como el nuestro podía ser despreciado, juzgado, incluso odiado. La miré,
sin saber qué decir, y mi silencio se prolongó demasiado. Entonces ella buscó mi mano, su toque suave pero firme. Susurró que no me pedía ser valiente sin miedo, solo estar con ella, y que juntos podríamos cargar con lo que viniera. Su convicción encendió algo dentro de mí, una llama que no sabía que llevaba. Comprendí entonces que toda mi vida me había estado encogiendo, haciéndome más pequeño para encajar en espacios que no me daban la bienvenida, escondiendo mi corazón porque pensaba que así era más seguro. Pero la seguridad nunca me había hecho sentir vivo. Ella sí, su amor sí. Y si estaba dispuesta a caminar entre el fuego para amarme abiertamente, yo quería caminar a su lado, sin importar lo incierto que fuese el camino.